Continuamos con ampliación de noticias, 8:40, la presentación del gabinete ministerial presidido por el ingeniero René Cornejo. Tenemos ahora un segundo bloque con los congresistas Alberto Bingolea, vocero de la bancada PPC-APP, el excongresista Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, y el congresista Omar Chejade, de la bancada de Gana Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, de la conversación con los anteriores congresistas uno deduce que primero no hay mucho entusiasmo, segundo en realidad se concede que tiene, en fin, en la inauguración de todo gabinete que ejercerse el beneficio de la duda. Pero lo que es más curioso es que en realidad se supone que el debate va a ser muy encendido, aunque no necesariamente sobre cosas que son esenciales, porque finalmente, como hemos visto en los últimos tiempos, los temas que son candentes son en general más bien pequeños, ¿no es cierto? En la gran dimensión no se ven muchas cosas y quizá uno de los mayores problemas sea el de la institucionalidad, en la que estamos viendo que el país está cayendo en una situación un poco complicada. Pero en fin, vamos a escuchar a los congresistas. ¿Qué posición tiene don Alberto Bingolea, por ejemplo? A ver, optimismo, desautorización inmediata, escuchar y ver, en fin, el beneficio de la duda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es esto último, ¿no? Nosotros tenemos una posición de siempre en el PPC, con esta bancada PP estamos haciendo lo propio, y si bien es cierto, tenemos ideas preliminares que debatimos preliminarmente como grandes líneas que vayan a orientar nuestra participación en el debate, lo cierto es que ni condenamos ni absolvemos antes de escuchar a quien esté al frente. Entonces, hoy habrá un debate, vamos a escuchar, lealmente vamos a escuchar, vamos a plantear nuestras interrogantes. ¿Pero va a haber un debate encendido o no? Yo tendría la impresión que sí, básicamente por lo siguiente. Es verdad que no habrá seguramente el debate sobre las grandes políticas nacionales que este gobierno, más allá de la mitad de su ejercicio, no ha logrado instalar, y que ya no hay, creo, ninguna esperanza que logre hacer ninguno de los cambios. Espero por lo menos que se atreva, y aquí está Omar, que es presidente de la Comisión de Constitución, a emprender el debate final sobre las reformas políticas que son esenciales, ¿no es cierto? Ahora que se critica tanto al Congreso de la República y demás, esto es hijo o producto de un sistema político que tiene que ser revisado. Pero más allá de eso, creo que no puede perderse de vista que este gabinete es hijo de una crisis y que nace no solamente surgido de ella, sino muy ahijado de ella, ¿no es cierto? Entonces queremos saber si es la prolongación de este elemento distorsionador en el ejercicio del gobierno o no. Se puede decir que esto es una cosa que para mí es central, porque tiene que ver con la institucionalidad que ha sido mencionada y que para mí es central. O sea, no podemos hablar de grandes cambios o de grandes políticas de Estado si no establecemos primero la necesidad de institucionalizar todo esto. Entonces, creo que por ahí viene el debate. Creo que cuando se pregunte legítimamente, alguno se va a calentar al frente cuando salen en estas defensas cerradas, y seguramente por ahí vendrán las anécdotas. Y espero no quedarnos en las anécdotas y sí encontrar temas de fondo sustanciales, ¿no? Doctor Jorge del Castillo, bueno, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha tenido que pasar por ese examen, por esa presentación. Es un asunto difícil en muchos casos, ¿cierto? Sobre todo cuando ya ha transcurrido un buen tiempo, porque una cosa es inaugurar un gobierno, claro. Entonces, pero ya cuando se está a mitad del camino, han caído 4 gabinetes, la cosa supongo que no debe ser muy entusiasmante. Claro, cuando es un gabinete inaugural, digamos, se marca la cancha. Cuando ya estamos en el 5º gabinete, más bien yo diría que se han borrado las líneas, o sea, está un poco complicado, porque hay una gran confusión y un ambiente de inestabilidad. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuánto va a durar este gabinete, ¿no? ¿Y en qué condiciones puede hacerlo? Entonces, se queda el tema, más allá del contenido del mensaje, que ojalá sea interesante, y que tengo la impresión por el corte del primer ministro, señor René Cornejo, que va a querer incidir en el factor inversión, y eso está bien, pero eso no es lo único. Sustancialmente se necesita una imagen serena que diga, bueno, acá hay un hombre que ha agarrado el timón. Dudo que eso pase, digo sinceramente, porque la expectativa más bien está, ¿cuánto durará? ¿Cómo será la cosa? Este es un gabinete con autonomía o con dependencias, ¿no? Entonces, más da la impresión que sea con dependencias, de factores paralelos al gobierno. Entonces, ahí hay
primer elemento que es sustancial. Otro elemento que es importante, que está en el camino de la inversión, es se va a poder avanzar en el tema de la economía y poder aclarar puntos importantes que permitan mantener una velocidad de crecimiento para el país. Yo tengo ahí mis dudas, francamente. No se ha hecho en el tiempo que se ha avanzado, más de la mitad del gobierno no funciona. Tercer tema, seguridad. Yo no veo que haya una posición, una actitud política, una decisión política de confrontar el factor seguridad con un mínimo de éxito. Yo no veo posibilidad. Al margen de la buena fe y el honor de las personas que conducen eso, pero yo creo que hay falta fuerza política para hacerlo. El presidente Humala no ha puesto decisión política en el tema de seguridad y eso va a seguir flaqueando. Y cuarto, para no extenderme más, es el tema de la política exterior. Hay una política exterior, lamentablemente, que da la impresión de hacerse con un temor reverencial, principalmente respecto al caso venezolano. El Perú ha quedado poco claro en su voto, tanto en UNASUR como en OEA, respecto al tema venezolano. Sí, pero no. Entonces, eso no aclara. Yo creo que la posición del Perú ha debido de ser de tomar distancia de un gobierno violador de derechos humanos como es el de Maduro. Pero como hay una dependencia evidente, hay un temor evidente, hay una especie de, se presume una suerte de hipoteca ahí pendiente, entonces no se aclara la posición del Perú. Es una pena, porque el Perú peleó por restituir la democracia y ahora que podemos hacerlo solidariamente en favor de un país hermano, miramos al techo, volteamos la cara. Yo creo que eso no está bien. Vamos a una pausa y luego Patricia y Ricardo. 8:51, continuamos conversando con congresistas. Patricia. Bueno, señores, las expectativas para esta presentación de gabinete no son grandes, ¿no? Hay una suerte como de resignación de todas las partes. Sin embargo, este premier tiene una característica particular y es que no es nuevo en el entorno del gobierno. Es decir, no es como el señor Villanueva, que ha sido traído de otro lado y tiene ya una relación con la pareja presidencial, tiene una relación con el ministro Castilla. Es casi un formalismo lo que vamos a ver en esta presentación, es casi un saludo a la bandera porque las cosas van a continuar tal cual, o hay alguna esperanza de un cambio de timón, de una vuelta de tuerca, en fin. Sí, gracias, don Raúl, Patricia, Ricardo. Bueno, yo creo que es una ventaja que el premier, que constitucionalmente es el coordinador entre el gabinete y el presidente de la República y entre el gabinete y la nación, sea alguien del equipo que ha trabajado los 2 años y medio de que se inauguró el gobierno del presidente Ollanta. Ayer justamente hemos estado con el premier por la noche y con la bancada, junto con el presidente de la República, afinando, digamos, algunos detalles de su presentación el día de hoy. Y los temas a tratar prioritarios como vía maestra van a ser evidentemente seguridad, educación, salud y lo que se ha dicho el día de hoy, estamos de acuerdo también con Jorge y con Alberto, institucionalidad. Yo creo que si hay un tema que hay que reforzar es la institucionalidad. Si queremos que todo esto que se ha avanzado en los últimos 14, 15 años en materia económica, en materia de inversiones, en materia de crecimiento económico, en materia de desarrollo, yo creo que tiene que ir acompañado, aparejado de instituciones absolutamente fuertes, instituciones sólidas. Y el día de ayer en el Congreso de la República... Pero eso pasa por, para empezar, la presidencia del Consejo de Ministros tiene que ser una institución fuerte que cumpla su labor y que no sea reemplazado la labor del premier por nadie más. O sea, hay en la intromisión que se le reclama a Nadine Heredia justamente hay una falta de institucionalidad muy grave en el seno del gobierno. Justamente, Patricia, antes de contestarte, el día de ayer hemos comenzado el debate de la ley de partidos políticos en el Congreso de la República, donde está el tema del financiamiento público estatal, las vallas electorales, el fortalecimiento de los partidos políticos, los objetivos, es decir, todo lo que es fortalecimiento de partidos políticos. Seguiremos seguramente con temas como bicameralidad, Senado de la República, voto voluntario, voto preferencial, entre otros temas que son de agenda nacional, transfugismo también, como no. Pero creo, Patricia,
que siempre en los últimos meses, en los últimos años, se ha hecho una crítica demasiado severa al comportamiento de la primera dama. Yo creo que de manera exagerada, yo creo que de manera desproporcional. Me parece que esta es una figura inédita en el país, es cierto, porque es la primera vez que una señora primera dama, además de ser primera dama, es presidente de un partido, es cofundadora del partido de gobierno, y su opinión, aunque a muchos no les guste, sí importa. Entonces creo que el suelo está parejo, creo que el gabinete el día de hoy y la presencia de René Cornejo va a oxigenar bastante al gobierno, al gabinete en sí, al Consejo de Ministros, y creo que si se cumplen estas vías maestras de seguridad, educación, institucionalidad y salud, por supuesto, creo que habremos avanzado bastante. En el tema económico que decía Jorge, yo quiero discrepar un poco con él, en el sentido que estamos creciendo a un ritmo importante, 5.3 en el último año, a pesar de que los metales y los commodities han definitivamente caído en un mundo globalizado. Hay que recordar que en el gobierno del presidente García hubo un año que el crecimiento económico bajó a 0.9 o 1%. Brasil festeja, Patricia, Raúl, con un crecimiento apenas de 1 o 2%. En el último año. Grecia festeja porque han salido de la bancarrota, pero no han crecido. España festeja porque está en 0 punto de crecimiento económico. Y así tenemos una serie de países que no están creciendo y sin embargo están más tranquilos. El Perú viene con un crecimiento acelerado, importante, producto de una política económica continua de gobiernos que han decidido que este es el modelo económico a seguir. Creo yo, este es un comentario personal, que el tema de la institucionalidad sí debe ser reforzado. Estamos acompañando y promoviendo desde el Congreso de la República estas reformas políticas del Estado. Y para terminarlo, Raúl, en 30 segundos, creo que en el tema de Venezuela el presidente de la República ha sido claro en sendos comunicados, y el premier Jiménez, hace poco como jefe de la misión diplomática de Perú en la OEA, también ha sido bastante claro en el sentido de condenar todos los actos violentos en Venezuela por parte del gobierno, exhortando a las autoridades gubernamentales de Venezuela que dialoguen, que reflexionen con el pueblo, con los sectores de oposición. Y personalmente yo también tengo una posición bastante crítica. En Venezuela hay un gobierno evidentemente autoritario que viola los derechos fundamentales. Y este es un tema que tendría que pasar no solamente por UNASUR, sino también por la OEA, ¿no? Bueno, el tiempo nos está ganando, a ustedes les está ganando, además a ellos que tienen quiero aprovechar, doctor Jorge del Castillo, para que nos cuente qué cosas ocurren en el Partido Aprista con la Secretaría General. Bueno, pero antes de eso quiero exponer, en el año 2009 efectivamente bajó a 0.9 por la crisis económica internacional. Sí, claro. Pero al año siguiente recuperamos a 9%, ¿no? Rápidamente. ¿Sí? Jorge, pero perdón, sí. pero el promedio que tuvo el gobierno aprista del 5,5%, 6%, es el promedio que está habiendo, digamos, en el último periodo de presidente. Pero si no hubiera sido por la crisis económica internacional, de la cual no se recuperan todavía otros países, el estándar hubiera sido mucho más alto. Lo importante es que la velocidad de crecimiento del país ha caído 2.5, 3 puntos, y ojalá eso se pueda recuperar. En el tema internacional no hemos escuchado la palabra condena, perdón. Yo he escuchado la palabra no tener injerencia en los temas de otros países, más bien, pero la condena no se ha pronunciado. Pero, aunque esto no es condena, lo verá pronto, permíteme, Raúl, le agradezco la pregunta. Yo soy un ferviente defensor de la institucionalidad. Entonces la demando para el país, la demando en otros países también, como el caso venezolano. Por tanto, tengo que ser religiosamente respetuoso de los plazos por los cuales uno ha sido elegido. Yo fui elegido por 4 años y el día que se venció mis 4 años terminó mi mandato, ¿no? Así que el APRA va a ser un congreso unitario dentro del mejor ambiente fraterno lo más pronto posible para elegir a sus nuevas autoridades democráticamente. Eso es lo que corresponde, es decir, que no hay ni pelea, ni renuncia, ni discrepancia. Simplemente creo que en un país donde más bien la gente no se quiere ir, ¿no? Yo he tomado la decisión de irme para cumplir el plazo estatutario y previsto en la ley de 4 años para las dirigencias partidarias. Y nada más, no hay otro sobresalto. Bueno, vamos a ver poco a poco.
Es una aclaración oficial, vamos a ver cómo transcurren los hechos. Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora tenemos la esperanza de que vaya bien, los señores van al Congreso y van a seguramente escuchar y decidir. Así es, suerte por favor. Gracias, don Raúl, Ricardo, Patricia, Jorge, Alberto. Son las 8.